Pregunta frecuente, sí. Robert, ¿cuánto puedo cobrar por una mención o anuncio o patrocinio en mi podcast? ¿Y qué necesito? Vamos a hablar de eso. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 23 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters Pro, la comunidad de podcasters en español en Discord, donde estamos cada día compartiendo, saludándonos, hablando, aportando y creciendo juntos. Si quieres unirte, es muy fácil. Ve a tu navegador favorito y escribe podcasters con S, porque compré dominio nuevo, podcasters.pro. Así es, así de simple. Eso es, sí, esa es la URL. No hay .com, ni .net, ni .nada. .pro. Podcasters, con hacia al final, .pro. También creador de audipod.net, la plataforma de auditoría digital, el servicio de auditoría digital donde puedes auditar tu podcast y comenzar a mejorarlo en 24 horas. Y creador del megacurso Crea un Podcast Nivel Pro, donde tienes absolutamente todo lo que necesitas para crear, crecer y monetizar tu podcast. Si estás interesado en el curso, ve a www.creaunpodcast.com. Bien, en el día de hoy vamos a responder a la pregunta, que tremenda pregunta, y la respuesta no es tan simple, pero bueno. Robert, ¿cuánto puedo cobrar por mención en mi podcast? ¿Y qué necesito para tener a punto, ¿no?, mi podcast, para poder tener patrocinio? Bueno, eso es un poco complejo porque también depende del podcast y de algunas variables, pero yo te voy a dar algunas recomendaciones que ya he trabajado, que de hecho en el curso tenemos toda una sección de monetización y de cómo preparar tu podcast para monetizar con patrocinio, porque recuerda que esa es una manera de monetizar, pero hay muchísimas otras maneras de monetizar, ¿ya? Pero si quieres tener un estimado, saber cómo se mueve eso de los patrocinios, de los anunciantes y demás, pues vamos a hablar sobre eso. Mira, la respuesta es depende, ¿ya? ¿Depende de qué? Depende de si las marcas se acercan a ti o tú buscas marcas para que se anuncien. O no tienen que ser, bueno, son marcas igual, ¿no? Pero cuando hablo de marcas estoy hablando de empresas, estoy hablando de personas, estoy hablando de podcasters. Tú puedes tener monetización o un plan de patrocinio para podcasters y decirle, miren, yo tengo este alcance, si algún podcaster quiere anunciarse en mi podcast, tengo estos costos. Claro, entonces digo depende porque hay diferentes maneras en las que las marcas o instituciones o empresas pagan estos patrocinios. ¿Ya? Entonces hay patrocinios que lo que buscan es, por ejemplo, presencia de marca. ¿Qué es presencia de marca? Que mi marca suene en tu podcast, no necesariamente que convierta, no necesariamente que yo esté vendiendo algo, sino que mi marca se escuche en tu podcast para que la gente se vaya familiarizando con ella. Es lo que hace una multinacional mundial, una multiplanetaria empresa como Coca-Cola. Ya, tú vas a ver anuncios de Coca-Cola, aunque Coca-Cola quizás no necesite tener anuncios porque ya vende muchísimo. Pero eso se llama acuérdate de mí. Acuérdate que yo existo y motívate a consumir. Te estoy poniendo un ejemplo. Entonces, si una marca se acerca a ti o tú tienes una marca que quiere patrocinar tu podcast, tú tienes que tener claro si los precios que vas a manejar tienen que ver con las reproducciones o el streaming o descargas, los clics que hagan las personas hacia un enlace que te va a crear ese patrocinador, o el costo por adquisición, que sería, bueno, presencia de marca, alcance, es lo que se llamaría alcance, por ejemplo, en la plataforma de Facebook Ads, ¿ya? Entonces,
cada uno de esos tres renglones tiene una nomenclatura. Por ejemplo, si lo que quieres es cobrar por reproducciones, existe el CPM. El CPM es el costo por 1000 reproducciones. Es decir, por cada 1000 reproducciones o descargas que tenga el episodio de tu podcast, tú cobras una cantidad de dinero. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, bueno, mira, y te estoy hablando con las nomenclaturas que se utilizan en marketing para que te familiarices con ella, para que si una empresa se te acerca y te dice, ¿cuál es el costo tuyo por CPM? Te está diciendo, por cada 1000 impresiones, por cada 1000 reproducciones, ¿cuánto tú me cobras? Entonces tú dices, bueno, imagínate que son $40. Yo cobro $40 por CPM. Por cada 1000 descargas, tú me pagas $40. Pero si ese episodio donde se anunció ese patrocinador o donde yo hice la mención tuvo 500 reproducciones, entonces tú me tienes que pagar $20, que es la mitad. La mitad de 1000 reproducciones, la mitad de $40. Ya se hace una regla de 3. ¿Lo ves? Eso es si el anunciante lo que quiere es pagar por reproducciones, CPM. Luego está el CPC, que es el costo por clic. Puede venir una empresa tecnológica y decir, mira, yo quiero patrocinar un episodio de tu podcast, yo tengo un hosting, por ejemplo, yo tengo un hosting web y yo te voy a dar un enlace como si fuese de afiliado, pero un enlace único que tú vas a colocar en la descripción de tu podcast o que tú vas a mencionar en tu podcast acortado y yo te voy a pagar por los clics, por cada clic que lleguen a ese enlace. Este es el CPC, costo por clic. Entonces tú dices, bueno, ok, entonces ¿a qué precio tú me das? Yo simplemente estoy elucubrando con precios. No hay un estándar necesariamente. Eso puede variar, ¿ya? Bueno, yo te voy a cobrar $60 por clic. Entonces, si por esa mención que yo hice, 10 personas hacen clic en el enlace, tú me pagas $600. ¿Lo ves? Y la otra nomenclatura es la CPA o el costo por adquisición. Ya, esta tiene que ver más tiene que ver más con conversión. Ya yo no necesariamente como patrocinador quiero saber cuánto te tengo que pagar por las reproducciones ni cuánto te tengo que pagar por clics. Yo quiero conversión. Quiere decir, yo quiero personas que vengan de tu podcast y compren mi producto o servicio. Entonces el CPA generalmente se maneja por comisión. Tú le dices, bueno, pues entonces dame un enlace de afiliado. O sea, tú como podcaster, dame un enlace de afiliado, dime qué por ciento tú me vas a dar por venta. Yo te voy a dar un 40%, un 20%, un 30% de comisión por cada venta que tú me traigas con un enlace de afiliado que te voy a dar. Tú haces tu mención, das tu enlace o lo dejas en la descripción del programa y entonces las personas que entren al enlace y compren el producto o servicio, se queda registrado que fue por ti que vino y se te paga una comisión en 30 días, 15 días, como se acuerde. ¿Lo ves? Esas son 3 maneras dentro de lo que tiene que ver con tener anunciantes en tu podcast. Una manera de monetizar. Dentro de esa manera de anuncios, hay 3 nomenclaturas que se utilizan o 3 maneras de cobrar y tú tienes que tenerlo claro. Entonces, ante el qué necesito, primero, si ya tienes esto claro, ¿qué necesitas entonces para que les quede claro todo esto a los anunciantes y tú poder cobrar por cualquiera de estas 3 nomenclaturas? Porque tú puedes tener esto bien descrito con las 3 y valores diferentes en las 3 nomenclaturas. Tú necesitas hacer un dossier de patrocinio. Un dossier es un documento actualizado que habla de un poco la historia de tu podcast, el propósito, el target a que se dirigen, los datos demográficos de tus usuarios, que algunas plataformas te lo dan. Por ejemplo, Podcast Spotify te lo da en sus métricas internas, datos demográficos. ¿Qué ofreces? ¿Cómo sería la mención? ¿Cuántos segundos tendría? Los precios que tendría por CPM, por CPC y por CPA. ¿Ya? O el CPA puede quedar como negociación. ¿Qué más necesita tu dossier? Tu dossier debe de tener el promedio de reproducciones certificadas preferiblemente por la IAB y el lugar donde se colocarían esos espacios publicitarios
o esas menciones, que es el pre-roll o el mid-roll o el post-roll. Es decir, o al inicio de empezar el episodio o a mitad del episodio o al final, o si es en otro sitio, pero tú lo especificas. ¿Qué categoría tiene tu podcast? ¿Cuál es el segmento o nicho de mercado al que atiende? ¿Ya? El promedio de bueno, ya lo dije, promedio de reproducciones, esto también ya lo dije. Básicamente, tienes que tener un dossier donde esté todo bien claro y donde los datos que tú pongas estadísticos se puedan comprobar. ¿Ya? Entonces tú puedes hacer incluso un PDF con un Analytics o con la plataforma de hosting que te da las métricas y lo colocas adjunto para que se abra y se compruebe, porque una cosa es lo que tú pongas en el dossier y otra cosa es que eso esté verificado, y las empresas que se van a querer anunciar van a querer verificar eso, que realmente tienes enganche, que realmente mueves, que realmente puedes llegar a un tipo de público que ellos necesitan. Porque escucha esto, nadie va a pagar anuncios o patrocinio en tu podcast si no va a haber un retorno de esa inversión. Nadie. Por bonito que sea y bueno tu podcast, si no le garantizas cierto retorno, y cuando digo garantiza es subjetivo, ¿no? Pero si tú no le garantizas que puedes mover personas o que puedes lograr reproducciones o ventas, pues las empresas no van a necesariamente querer pagarte. Hay un score nuevo que ha salido de Listen Notes. ListenNotes.com es un buscador de podcast que ha creado un score, una puntuación de podcast. Tú vas a ListenNotes.com, escribes el nombre de tu podcast y si está rankeado dentro del 10% de los podcasts más populares en el mundo, te da un score, un número, y eso lo puedes colocar en el dossier y te ayuda porque eso garantiza que tu podcast sí es popular. ¿Ya? Entonces, luego de eso, naturalmente, tienes que contactar con el patrocinador o la marca, preparar el anuncio, colocar el anuncio, promoverlo, medir los resultados, optimizar, etc. Ya esos detalles están más claros en el curso. Pero ahí tienes, ¿qué presión poner al CPM, al CPC? Por ejemplo, el costo por 1000 reproducciones, tú lo puedes poner a un criterio. Tú puedes o hacer como revisar otros podcasts que monetizan con anuncios y ver sus dossier y ver cuál es más o menos el promedio que cobran. Ya en Estados Unidos, por ejemplo, un CPM puede costar $50, $60, $40, pero hay otros que te pueden costar 100, 200, 300 por cada 1000 reproducciones. Y hay podcasts que tienen 30,000 reproducciones por episodio. Entonces, yo cobro 40 dolaritos por 1000 reproducciones, pero si yo tengo 30,000 reproducciones, me vas a pagar miles de dólares. ¿Ya? Tú puedes comenzar, qué sé yo, no sé, no, es que no te voy a decir un número, no, pero puedes poner un número bajo, no hay ningún problema. Lo importante no es el precio que pongas, lo importante es que el objetivo que persigue el anunciante se cumpla en tu podcast. Así que tú tienes que garantizar eso. Por eso la diferencia entre podcasts que son amateurs, que son de hobby y demás, que no se preocupan en detalles porque lo que hacen es disfrutar el proceso, y qué bueno. Pero vemos otros podcasts que vivimos de esto y que aunque disfrutamos también el proceso, nosotros queremos garantizar que podemos ganar dinero, porque ganar dinero significa nosotros dar algo, ofrecer algo con calidad y de manera profesional, ¿ya? Entonces, depende también qué tipo de podcaster quieres ser tú o qué tipo de podcast quieres tener en ese sentido, quieres ser tú en ese sentido. Esa es la respuesta el día de hoy. Espero que te haya satisfecho. Me gustaría que me lo digas. Si tienes alguna otra pregunta, recuerda que estoy recibiendo las preguntas y respondiéndolas en los miembros de la comunidad podcasters.pro. Únete, nos vemos dentro y seguimos hablando al respecto. Nada más, que pases un bonito día, larga vida al podcast y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.